Hola a todos, yo soy Ricardo Pérez y este es el cuarto tutorial del primer curso que estaré trayéndoles para acompañarlos en el aprendizaje de la ilustración digital profesional. En este tutorial les enseñaré a dibujar la cabeza y el rostro que bien pueden ser de hombre o de mujer, de frente, de perfil y de medio perfil. Y además les explicaré cómo ilustrar en estos ángulos el rostro con la boca abierta. Espero les sea de utilidad. Comencemos. Para el dibujo de la cabeza de frente voy a comenzar dibujando en una nueva capa un círculo. Este círculo lo voy a dividir en 4 partes iguales. Trato de que esta vertical esté bien centrada y voy a numerarla. Por la base del círculo hago otra línea y más o menos a medio radio hago una marca y bajo aproximadamente medio radio hacia abajo. Este es una medida un poco flexible, ya que los rostros son diferentes de persona a persona. De la línea 1 a la 2 bajo una diagonal suave y de la 2 a la 3 una diagonal más marcada. De esta manera dibujo el esquema básico del maxilar. A partir de medio radio hacia arriba dibujo un segundo círculo. El círculo azul me servirá para enmarcar el rostro, pero este segundo círculo verde me permitirá enmarcar el cráneo. Esa línea horizontal la voy a dividir en 5 partes iguales. La métrica del cuerpo me dicta que la separación entre los dos ojos es de aproximadamente un ojo y la separación del ojo del borde total del cráneo es de aproximadamente un ojo. También es una medida más o menos flexible. Más o menos por el centro del ojo hago una línea hacia abajo y acá en la base, en la línea 2 dibujo la boca. Por debajo de la mitad del radio que había marcado ahorita dibujo la nariz y la base de la nariz me va a servir para construir también las orejas. El ancho de la nariz me va a indicar la separación de las cejas aproximadamente, porque igual hay personas que tienen las cejas juntas, y esta pequeña diagonal azul que pasa desde el centro de la boca y por la tangente del ojo me sirve para saber cuál es el límite exterior de la ceja. Ahora dibujaré el esquema básico para el rostro de perfil. Lo primero será dibujar un círculo del mismo tamaño que para el rostro de frente. Trataré de que sea la misma persona y que tenga las mismas proporciones. Por acá habrá una guía frontal, la línea guía inferior, el tope. Haré una diagonal porque este círculo verde va a estar un poco más hacia atrás, no solamente más hacia arriba, sino también más hacia atrás. Muy bien. Ok. Esta será la línea para la nariz. Y más o menos en un intermedio entre el extremo izquierdo del círculo azul y el extremo derecho del círculo verde voy a dibujar un eje que me va a servir para la oreja y para el maxilar más adelante. Por debajo de la línea horizontal, la primera que hicimos, dibujo el ojo, que debe tener una altura semejante a la que tenía el ojo en el dibujo del rostro frontal. Dejaré este esquema así por ahora y me concentraré en algunos de los rasgos faciales que usaré para construir el rostro de frente. Lo primero será dibujar los ojos. La forma básica del ojo se da por
la intersección de dos círculos, o se asemeja a la intersección de dos círculos. Este tercer círculo me va a determinar más o menos lo que hay del globo ocular por detrás de los párpados. Y con ese esquema de tres círculos voy a empezar a dibujar el ojo. Lo primero será marcar el borde, generando esta forma de intersección o forma de hoja natural de un ojo. Acá dibujo el lagrimal, este será entonces el ojo izquierdo. Y la piel de los párpados tiene un grosor, entonces voy a dibujar acá el grosor del párpado, tanto el superior como el inferior. Acá se juntan los dos párpados y acá iría el iris. Es muy importante que dibuje un iris y una pupila concéntricos. De ninguna manera voy a permitirme dibujar una pupila descentrada al iris, por lo que es preferible que primero dibuje todo el iris para poder centrar bien la pupila y luego borro el excedente. Es normal que el iris quede un poquito más cercano a la parte de arriba del párpado, pero acá me exageré un poco, entonces lo corregiré. También, si quiero hacer que el ojo esté mirando hacia otra dirección, igual el iris y la pupila deben ser concéntricos. Ahora dibujaré un poco del párpado inferior y un poco del párpado superior. Acá voy a dibujar primero el párpado y de este lado derecho va a ir un poco de grasa, un excedente natural que casi todos los ojos tienen. Y acá iría la ceja, que se dibuja con como una pincelada gruesa ascendente con una pincelada corta descendente. Esta se junta a esta grasa y ahora haré una línea divisoria acá que me mostrará una diferencia entre la dirección en la que se encuentra el pelo de una de las partes de la ceja y de la otra. Entonces, esta primera parte tiene el pelo en esta dirección hasta la margen. Y este otro lado tiene el pelo en otra dirección. Se intersectan de esta manera y acá pueden ir algunos pelos necios. Ahora voy a darle un poco de color, un poco más clara la esclera, un poco de sombra, pupila negra. Esta parte es cóncava, entonces queda en sombra. Debajo del párpado también. Pero esta parte de acá es convexa, entonces queda un poco más iluminada. Esto también. Un poco de brillo acá, un poco de brillo acá y un poco de brillo acá. Este sería más o menos un ojo. Le quedan faltando las pestañas, pero no se las he dibujado aún porque las pestañas en la representación ilustrativa comúnmente es un rasgo femenino. Entonces voy a hacer este ojo un poco más femenino para que cuando le ponga las pestañas se vea más coherente. Entonces adelgazo un poco la ceja, le doy un gesto ligeramente más femenino y ahora voy a hacer unas estructuras básicas
para saber hasta qué límite llega el trazado de las cejas que quiero, de las pestañas que quiero dibujar. Muy bien. Bueno, antes de dibujarlas voy a hacer una guía, ya que las pestañas son radiales y a medida que se van acercando al extremo exterior, se van reubicando en una posición más horizontal. Entonces acá hago algunos arcos que terminan en punta, que van en esta dirección, y a medida que se van acercando más hacia el extremo exterior del ojo, se van volviendo más horizontales. Las pestañas de abajo van a ser más pequeñas y un poco más separadas. Las de arriba son mucho más fuertes, gruesas y marcadas. Las de abajo son más sutiles. Sin embargo, esta no es la única posibilidad de dibujar un ojo. Este ojo es un ojo con una alineación completamente a nivel de horizonte, pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, hay algunos ojos que tienen un sesgado hacia adentro, como ojos de gato, y hay otros ojos que tienen un sesgado hacia afuera. Son unos ojos con cierta expresión triste. Me daré un poco más de espacio para poderlos dibujar bien. Utilizo la herramienta Crop. Y haré un pequeño esquema de cómo podrían ser los ojos con estas alineaciones. Este es más o menos el ojo que ya teníamos. Y tendríamos también la posibilidad de un ojo con estas características de inclinación hacia adentro. Es un ojo felino, por lo general característico de rasgos femeninos, por lo que también le dibujaré unas pestañas gruesas. Y este es un ojo más triste. Normalmente relacionado con una acumulación mayor de grasa de esta que queda debajo de la ceja. Un ojo un poco más cansado. Un poco de sombra. Un poco de luz. Y más o menos así. Muy bien, ahora vamos a dibujar la nariz. Tenemos un esquema básico de un círculo que utilizamos para ubicar la nariz hace unos momentos en el rostro. Dibujo las fosas nasales acá con una forma de coma, y estas comas las encierro en unos paréntesis.
Esta nariz sería una nariz más característicamente femenina por ser sutil y pequeña. También puede ser una nariz infantil, lo podríamos utilizar para dibujar el rostro de un niño. Un poco de sombra por debajo, un poco de sombra a los costados, un brillo en la nariz y listo. Ahora dibujaré una nariz un poco más masculina. Empezaré de la misma manera por una guía de círculo y a esta altura, a la de los ojos, voy a marcar la extensión del tabique. De la extensión del tabique hacia las cejas pueden ir unas líneas que se conectan, terminan de formar el tabique y a partir de ahí ya sí empiezo a dibujar mi nariz. Al principio esta será muy parecida a la que ya dibujé para la chica, pero con unas fosas un poco más fuertes, y le incluiré también unos arcos de la fosa un poco más angulares. La punta de la nariz la dibujaré como un rombo con los extremos más o menos redondeados, y a partir del tope del rombo irá el tabique. Dibujo el tabique y a la altura de los ojos se abriría en V hacia las cejas. Muy bien. Un poco de sombra por debajo, algo acá, un poco de sombra a los costados, creo que está mucho, la borraré un poco. Y un poco de luz. Muy bien. Otra alternativa de nariz podría ser la nariz aguileña. Esta es una nariz en la que la punta queda mucho más abajo que las fosas. Entonces la dibujaré. Empezaré por el dibujo de las fosas. Creo que bajaré un poco esta punta para que sea más natural. Ahora sí dibujaré las fosas. Y debido a que la punta está en abajo, el orificio de las fosas nasales no se alcanza a ver, solo se alcanza a ver el arco. Un poco más simétrica. Y ahora marcaré la punta de la nariz, que se junta al tabique. Esta vez será un tabique más marcado, que va hasta la altura de los ojos, y a partir de la altura de los ojos se extiende en V hacia las cejas. Un poco de sombra. Un poco de luz. Y queda más o menos así. Extenderé mi plano para continuar con otros ejemplos de nariz. Haré otras dos. Una será basada en este esquema básico de nariz aguileña, pero le daré una característica adicional. Seleccionaré solo esta. La haré un poco más ancha y dividiré la punta
en dos segmentos. Algunas personas tienen una división en la punta de la nariz y es lo que haré en este momento. Corrijo la iluminación y listo. Y ahora dibujaré una nariz achatada. Esta nariz es característica de algunas razas. Los afrodescendientes y los asiáticos suelen tener nariz más achatada, porque la nariz con el tabique marcado es más característica de los caucásicos. Esta no se le vería un tabique pronunciado, solo sería un poco de la punta, un poco de los arcos de las fosas y una iluminación que le dé una volumetría no muy pronunciada. Algo más o menos así estaría bien. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de nariz. Y ahora vamos a dibujar la boca. Tengo mis guías, la guía central y la base del círculo azul. Y empiezo dibujando algo parecido a una montaña. Esta montaña la voy a convertir en un volcán, hundiéndola acá en el centro. Y justo arriba dibujo otro volcán muy parecido. Resalto las comisuras y más o menos a la misma distancia que estaba el labio superior dibujo una línea que me sirve para el labio inferior. La junto al labio superior antes de que llegue a las comisuras y de esta manera dibujo la boca. Voy a sombrear un poco el labio superior que ya queda hacia abajo, por ser una forma así, va a estar con menos luz y el labio inferior va a estar con más luz, por lo que se ve más claro y con frecuencia tiene estos brillos. Otra posibilidad de boca, un poco más femenina, podría ser utilizaré unos círculos para hacer el esquema, las comisuras y dibujaré unos labios que esencialmente nacen de dibujar formas de gota, unas gotas que se unen en las puntas. La U, la línea inferior del labio, un poco de sombra acá. El labio superior también va más oscuro que el inferior. Y unos brillos. Muy bien. Ahora haré la oreja, pero para hacer la oreja para el rostro de frente, primero debo comprender la oreja para el rostro de perfil, ya que en este rostro de perfil la oreja tiene una claridad mayor. Entonces hago mi esquema de la línea divisoria y dibujo acostado ahí un huevo invertido. Lo resalto y esto me servirá como guía para dibujar mi oreja. Borde la oreja y la oreja tiene dos arcos principales. Este se llama arco exterior y este sería el arco interior.
El arco exterior se mete dentro del arco interior. Dibujo esto, acá resalto un poco el cartílago, le doy un poco de volumen, unas sombras y le hago también algunas lucecitas. Y esta sería la oreja para el rostro de perfil. Ahora dibujaré con base en esto la oreja para el rostro de frente. Tomo el mismo esquema que había dibujado ahora, pero le resto ancho, le resto tamaño en X, y con base en lo que ya dibujé para la oreja de perfil, dibujaré acá más o menos las mismas formas para la oreja para el rostro de frente. Solamente que resaltaré un poco más este cartílago del arco interno, que incluso tapará un poco el arco externo que quedaría por detrás de él. Le dibujo un poco de sombras y algunas luces. Muy bien. Conociendo ya cómo son cada uno de los rasgos faciales que necesito para el dibujo de este rostro, voy a empezar a dibujar un rostro masculino. Estos esquemas que acabamos de hacer me sirven tanto para rostros masculinos como para rostros femeninos. Es más cuestión de pequeños detalles lo que hace la diferencia. Entonces empezaré dibujando un rostro masculino. Más adelante dibujaré el femenino también. El ojo, dibujaré solo una mitad al principio y más adelante la reflejaré. Párpado inferior, párpado superior, con esta pequeña acumulación de grasa. Dibujaré la nariz, punta de nariz, el tabique va hasta la altura de los ojos, acá dibujaré una ceja, ahora la boca, dibujo medio volcán con medio volcán arriba, el arco inferior del labio, media U, puede ser un poquito más cerrada la boca, esta línea, y ahora la oreja. Arco exterior, arco interior, el cartílago del arco, y ahí tenemos ya dibujados los rasgos. Ahora le daré un poco de volumen.
Y ahora la forma del rostro. Acá, con base en este círculo, haré un poco de el pómulo y el maxilar lo dibujaré un poco más hacia adentro de lo que había hecho antes el dibujo esquemático, para que haya una cierta diferencia entre el pómulo y el maxilar. Más o menos por acá dibujaría el cráneo. Mejoraré un poco las iluminaciones, un poco de sombra por acá. Un poco de ojera. Acá viene una línea de expresión que es el arco de la boca y la nariz. Normalmente prefiero dibujarla en sombra, ya que si la dibujo en línea le aumentaría mucho la edad. Copio esta capa, la reflejo y la uno y ya tengo mi rostro de frente. Este es un rostro perfectamente posible, sin embargo yo quiero que tenga unos rasgos un poquito más masculinos. Esto acentúa un poco los rasgos, tiene mejor brillo. El cuello es casi tan grande como el maxilar. Acá le dibujo las sombras. Lo hago un poco más delgado. Y ahora sí, un maxilar un poco más alargado. Solo un poco y con eso estará bien. Creo que este es un buen dibujo de un rostro masculino de frente. Ahora construiré el rostro masculino de perfil. Empezaré reubicando esta línea maxilar, ya que la extendí un poco más allá del esquema original y quiero que sea el mismo rostro. Acá, a partir del centro del ojo, y acá a partir de la línea de la ceja voy a generar esta volumetría y del centro del ojo hacia afuera iría la nariz. La nariz está compuesta por tres líneas, una línea para el tabique, una línea para la punta y una línea para la base. Algo más o menos así. Las puntas un poco más redondeadas y acá dibujaría una fosa nasal que se une al arco de la fosa nasal. Un poco de sombra y ya. Este es el esquema básico de una nariz. Funciona más o menos igual tanto para una nariz respingada como para una nariz aguileña. Muy bien. Esta sería una nariz respingada. También tendría tres líneas. Una, dos, tres.
Fosa nasal, arco de fosa nasal, un poco de sombra. Y aquí estaría una nariz respingada. Ahora la aguileña también tendría más o menos la misma estructura, pero con unas formas diferentes. La punta queda mucho más abajo que las fosas y el tabique es convexo. Igual tiene tres líneas: tabique, punta y base. Dibujo el tabique, dibujo la punta, dibujo la base y una fosa nasal que se une al arco de la fosa. Esta sería una nariz aguileña. Sin embargo, hay una posible variación, ya que esta línea que acabé de dibujar del tabique, esta línea larga, perfectamente podría dividirla en tres partes. Y esto me brindaría unas nuevas posibilidades acerca de cómo dibujar la nariz. Y como alternativa podría dibujar una nariz con estas divisiones. Una línea en esta diagonal para el tabique y una punta mucho más marcada de esta manera. O una nariz aguileña con unas formas diferentes, más o menos de esta manera. Estas serían entonces 6 alternativas para el dibujo de la nariz. La oreja ya la dibujamos. Extenderé un poco mi plano. Y ahora comenzaré con el dibujo de el ojo. El ojo tiene una forma de perfil parecida a un ángulo. La parte del párpado de arriba debe ser más sobresaliente que la del párpado de abajo. Acá dibujo un esquema de más o menos por donde estaría el párpado superior, acá donde estaría el párpado inferior y esta acumulación de grasa del párpado superior que llegaría hasta la ceja. La forma de la ceja es parecida a como la dibujamos en el rostro de frente, solamente que es un poquito más estrecha, tiene menos X. Las pestañas hacia afuera lo resaltaré un poco con negro. Acá dibujaré el iris con el cristalino. La pupila debe ir hacia adentro porque la forma del iris es cóncava, aunque por apariencia tenga un cristalino transparente que le dé la apariencia de ser al ojo convexo en esta área. Solo los músculos del iris hacia la pupila son cóncavos. Ahora dibujo las pestañas de abajo, un poco del párpado inferior, un poco de sombra, párpado superior y la ceja. Más o menos así sería el rostro, el ojo para el rostro de perfil. Mejoro un poco las sombras
y le voy a hacer un pequeño brillo. Listo. Iría acá. Ahora dibujaré la boca. El labio superior se dibuja también con 3 líneas esquemáticas y el labio inferior con 2. El labio superior debe ser más sobresaliente que el labio inferior. Delineo. Y para dibujar la silueta del labio voy a visualizar una boca completa con sus 2 volcancitos y el arco del labio inferior. Acá dibujaré parte del labio superior, acá parte del labio inferior. Esto iría en sombra, esto también, la comisura y el brillo. Creo que haré un poco más caído este labio superior para que cubra más del labio inferior y no al contrario. Ya tendríamos los rasgos faciales para construir este rostro de perfil. Ahora apliquémoslo más o menos al centro del ojo y con esta línea de la base del círculo azul voy a dibujar la boca. El labio superior es más sobresaliente que el labio inferior y más o menos a esta altura vendría el músculo del mentón, de separación entre el mentón y el labio. Desde el centro de la boca, pasando por la tangente del ojo, voy a hacer una línea que me permite saber hasta dónde llega la distancia de la ceja. Desde la oreja hacia abajo sale el maxilar y luego gira hacia el mentón. No alcanza a llegar, pero me da la forma general de cómo podría ser el maxilar. Ahora dibujaré el cráneo. Sé que en este momento les puede estar pareciendo que está muy grande, pero es más o menos las proporciones correctas. El cuello debe quedar bien centrado en volumen en relación al cráneo y el grosor debe ser parecido al grosor del cuello para el rostro de frente. Ahora sí empiezo a dibujar algunos detalles, las formas del ojo, la grasa que hay debajo de la ceja, el párpado inferior, el tabique, la punta de la nariz y la fosa nasal. El labio superior, labio inferior y el mentón. El mentón no tiene que estar alineado con esta línea azul que habíamos dibujado anteriormente. Cada uno de los rasgos faciales es ligeramente más hacia atrás en un rostro estándar. Obviamente hay variaciones. Ahora dibujo este abultamiento del músculo de la ceja, dibujo la línea del maxilar, no alcanza a llegar. Esta es una pequeña línea de expresión que se relaciona con el mastoide. Ahora dibujo la oreja y sus arcos. Dibujo el cráneo, un poco más cerrado acá. Lo uno suavemente al cuello
Y acá dibujo el resto del cuello con un poco de indicio de la manzana de Adán. Tal vez está muy en diagonal, lo sesgaré un poco. Creo que así queda mejor. Creo que está bien. Es la misma persona, las proporciones son muy semejantes. Le dibujaré un poco de sombras por debajo de la nariz, al lado de la nariz, debajo de la ceja acá, debajo del párpado, en el labio superior, debajo del labio inferior, algo en la oreja. Sombrearé un poco acá. Un poco de sombra en el parietal. Un poco en esta línea de expresión. Y algunos brillos. Este sería más o menos el rostro de perfil, el dibujo completo de la cabeza y el rostro de perfil. Están bien alineados sus rasgos, son la misma persona. Estas mismas estructuras me servirán para dibujar también el rostro femenino. Ahora haré más o menos el mismo ejercicio, pero esta vez dibujaré un rostro femenino y utilizaré el mismo esquema para demostrar que lo masculino o lo femenino de un rostro está más en los detalles que se usan para la construcción del rostro en sí que en las proporciones. Las proporciones deben ser iguales porque estamos hablando de que es la misma especie, no deberían ser dramáticamente diferentes. Las cejas serán entonces más delgadas, los ojos los dibujaré un poquito más expresivos, tal vez minúsculamente más grandes y delicadamente más sesgados. Una nariz pequeña con formas suaves. Los labios un poco más gruesos, el ancho de la boca un poco menor, la oreja sí será igual, y la forma del maxilar será un poco más aguda. Ahora dibujaré
dibujar el cráneo. Un poco de sombras. Acá debajo de la ceja un poco de sombra en esta parte de adentro, un poco de sombra debajo del párpado inferior, un poco de sombra en el labio superior, del lado de acá en la oreja, más pestañas, algo de luz acá, algo de luz en la punta, algo de luz en el labio. Un poco de volumen por el borde del rostro. Lo suavizo. Algunos brillos. Lo duplico, lo reflejo, lo uno. Tengo un rostro esencialmente femenino. Me gusta, aunque creo que le extenderé un poco más el maxilar. Ahora sí, tiene más o menos la misma longitud que el maxilar en el hombre, pero sus rasgos faciales son marcadamente femeninos, aunque utilicé exactamente el mismo esquema que utilicé para el dibujo del rostro masculino. Más o menos lo mismo haré con el dibujo del perfil. La nariz será una nariz más respingada, el ojo será un poquito más grande y expresivo, pero estará ubicado en el mismo lugar, con pestañas mucho más marcadas, un párpado insinuado, cejas más delgadas, un poco más alta. El tabique de esta manera para dibujar una nariz respingada. Los labios serán un poco más gruesos. El mentón no tan marcado. El maxilar un poco más delgado. Creo que así estaría bien. Ahora la oreja, la cual será igual como la habíamos dibujado antes. Esta no tendría por qué cambiar mucho. Dibujar el cráneo. El cuello sí será más delgado que en el dibujo masculino. Debajo de la papada no habrá tanta grasa como la había en el rostro masculino, un poquito menos. Y acá en el rostro de frente dibujaré también el cuello, que será más delgado que cuando dibujamos el rostro masculino. El cuello más delgado es una característica claramente femenina. Le haré algunas sombras debajo de la nariz, debajo de la ceja, en el
labio superior, debajo del labio inferior, en el maxilar, en la oreja, en el cuello, un poco acá, el pómulo lo marco con un poco de sombra, acá también. Y ahora unas luces, un poco por acá arriba, un poco en esta parte, en el tabique, acá. Y ahora tengo un dibujo esencialmente femenino, utilizando el mismo esquema que utilicé para construir el rostro masculino. Simplemente variando los rasgos faciales. Muy bien. Ahora rápidamente mostraré un ejemplo de cómo se vería esta persona con un poco de cabello. Utilizaré este pincel, será un esquema rápido, no voy a profundizar con respecto a cómo dibujar cabello, simplemente es para mostrarles dónde iría la línea básica del pelo, pero ese pelo lo dibujaré muy esquemáticamente. Simplemente me da una visualización de hasta dónde podría llegar el pelo. Acá en el perfil me valgo un poco del parietal para poder saber por dónde iría esta línea del pelo y lleno el espacio. Como pueden ver, cuando el personaje tiene pelo ya es más fácil acostumbrarse al tamaño de su cráneo. Estamos un poco desacostumbrados a ver la cabeza completamente desnuda y por eso a veces nos cuesta dibujarla en su completa dimensión. Esa sería más o menos la línea básica para el dibujo del pelo en el rostro femenino. Le dibujo algo de pelo largo, muy esquemático, simplemente es como para visualizar hasta dónde podría llegar algunos de los esquemas básicos para el dibujo del pelo. En el perfil sería más o menos así. Dibujo primero por donde sería el límite y luego le dibujo algún peinado o alguna caída de cabello por acá. Mejor así. Algo de brillo. Y ese sería un esquema básico. Ok. Ahora dibujaré el rostro de medio perfil. Para eso me basaré en el dibujo del rostro de frente y el dibujo del rostro de perfil. Rostro y cabeza. Despejaré un poco las capas para tener una visualización de los esquemas básicos de construcción y empezaré a dibujar los esquemas básicos de construcción del rostro a medio perfil. Empezaré por el círculo azul, que es el que comprende el rostro como tal, que estaría ubicado acá, y ahora el círculo verde, que comprende el cráneo. En el rostro de frente estaba perfectamente alineado en vertical y en el de perfil estaba en una diagonal. Ahora lo haré también en diagonal, pero una diagonal mucho menos marcada. Esta línea azul sería el centro de la cara, acá promedio, y esta línea roja sería el extremo lateral de la cara, acá promedio.
bien. Acá iría más o menos el mentón. Y ahora visualizaré los rostros para empezar a comprender algunas de las formas. Algunos elementos irán más sobresalientes que otros debido a que están más proyectados hacia adelante. En el rostro de medio perfil, los rasgos más proyectados hacia adelante en esta vista serán más proyectados hacia la izquierda y los que estén más hacia dentro del rostro serán más proyectados hacia la derecha. Por ejemplo, la nariz, que es más sobresaliente, es ligeramente más proyectada hacia la izquierda. Los ojos, que están más adentro, serán más proyectados hacia la derecha. Este ojo, que está más cerca de la tangente de rotación, tendrá un X menor que el que está lejos de la tangente de rotación, igual que todos los elementos que estén del lado que está más cerca de la tangente de rotación también tendrán un ancho menor, como media boca o el maxilar. Ahora, la forma del ojo de medio perfil será esquemáticamente algo intermedio entre el ojo de frente y el ojo de perfil. Acá vemos que en el ojo de frente el ancho de la hoja que lo construye se encuentra en todo el centro, mientras que en el de medio perfil será un poco hacia el costado de afuera, es decir, su parte más central no estará en el centro, sino más proyectada hacia adelante. El ojo que está más cercano a la tangente de rotación será un poco más estrecho, pero tendrán más o menos el mismo esquema, y trataré de promediar la distancia entre ambos ojos para que la separación sea aproximada a una separación de un ojo. Cuando esté dibujando el grosor del párpado, me aseguraré de que sea más notorio el grosor en el lado izquierdo del ojo, ya que del lado derecho sería poco probable, por la forma como el ángulo se da, sería poco probable que se viera este grosor, pero el lado izquierdo es claramente visible. Dibujo un poco del párpado inferior, un poco del párpado superior. Ya vimos en el ejercicio anterior más o menos cómo se dibujaban los párpados. El lagrimal hacia adentro en ambos ojos, e igual el grosor del párpado en ambos ojos se ve es más que todo del lado izquierdo, para que se note cierta profundidad en este ojo. Dibujo un poco el párpado con un poco de la bolsa de grasa que hay debajo de la ceja. Bajaré un poco este esquema para que quepa mejor. Y ahora dibujaré el iris y la pupila. Esta vez no los voy a hacer perfectamente concéntricos, sino que lo voy a hacer un poquito más inclinado hacia adentro, para dar la sensación de que la pupila es una estructura, que el iris y la pupila son una estructura cóncava. La duplico y dibujo el iris de este lado. Más o menos acá estaría un brillo. Y la estructura de las pestañas sería proyectada hacia adelante, es decir, hacia la izquierda, en ambos ojos.
poco de sombra. Resalto el brillo. Y más o menos así serían los ojos para un rostro de medio perfil. Estos irían acá. Los dibujaré. Y ahora dibujaré la punta de la nariz, la cual se parece un poco a la punta que habíamos hecho en el rostro de frente, pero con esta proyección en diagonal. Ahora dibujaré las fosas nasales y su arco. Generando una tridimensionalidad más o menos así. Esta base me determinará el ancho o la separación entre las cejas, pero como esta parte es un abultamiento más proyectado hacia adelante o hacia la izquierda, pues no estará perfectamente alineado, sino que será una proyección. La ceja que está más cercana a la tangente de rotación será un poco más estrecha en X. La oreja la haré con una forma y un ancho intermedio entre la oreja para el rostro de frente y la oreja para el rostro de perfil. Esta línea roja me está confundiendo porque esta era la del centro del ojo, no la de la base, por lo que la oreja será más así y más adelante reubicaré los ojos, que también acabo de notar que los había hecho un poco más abajo. Pero primero dibujaré el maxilar. Como pueden ver, el dibujo del maxilar no difiere mucho de cómo lo habíamos hecho para el rostro de frente, solamente que el lado que está más cercano a la tangente de rotación es un poco más estrecho. Resalto un poco el pómulo. Resalto un poco este músculo de la ceja. Y ahora dibujaré la boca. La punta de la boca será más hacia afuera, la separación entre los labios más hacia adentro, el labio inferior más hacia afuera y la línea de expresión que hay debajo del labio inferior será más hacia adentro. Más o menos el centro del ojo me determinará qué tan ancha será la boca, pero media boca estará más cercana a la tangente de rotación, por lo que media boca será más estrecha en X. Aquí está comisura. El pómulo de este lado. Voy a reubicar los ojos de una vez porque están confundiendo. Esta sí sería la correcta alineación de los ojos y me determina también el ancho de las cejas, que creo que está un poco extraño.
pero ahí ya está bien. Dibujo más o menos por acá el parietal, un poco del maxilar y resalto más o menos la volumetría del mentón. El cuello estaría en una diagonal sutil con un grosor semejante a como ya lo he venido dibujando. Estas cejas las puedo proyectar un poquito más hacia adelante. Creo que la nariz también la puedo proyectar un poquito más hacia adelante. Sí, esta distribución me gusta más. Esencialmente así sería el dibujo de un rostro de medio perfil. Ahora le dibujaré algunas sombras. Un poco de sombra por debajo de la nariz, un poco de sombra al costado de la nariz, un poco de sombra en el labio superior, un poco de sombra debajo del labio inferior, debajo del párpado inferior, en esta línea de expresión, en el maxilar, en los pómulos un poco. Algo de brillo. Este ojo lo separaré un poco más. Ahí está mejor. Y creo que así sería el dibujo del rostro de medio perfil. Para comprender cómo dibujar el rostro con la boca abierta, tanto de frente, de medio perfil y de perfil, lo primero que debemos hacer es comprender todo lo relacionado con las estructuras dentales y las estructuras de los maxilares. La estructura dental se fija al maxilar. La estructura dental superior se fija al maxilar superior y esta no es articulada. La estructura dental inferior se fija al maxilar inferior y esta sí es articulada. Lo primero que debemos hacer es conocer entonces los dientes. Tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior tenemos 4 incisivos arriba y 4 incisivos abajo, solo que los 2 incisivos frontales de arriba son un poco más grandes y todos los incisivos restantes son más o menos del mismo tamaño. Al lado y lado de cada estructura de incisivos hay un canino, 2 caninos abajo y 2 caninos arriba. Los incisivos tienen una forma parecida a una pala y los caninos tendrían una forma parecida a una punta. Tienen funciones diferentes. Incisivos cortan, caninos rasgan. Luego siguen acá arriba, al lado y lado, de a 2 premolares arriba y de a 2 premolares a cada lado en la parte de abajo, 8 en total. Los premolares tendrían una forma parecida a un cilindro y su función es aplastar.
Por último estarían los molares, que son de a 2 o 3 a cada lado arriba o de a 2 o 3 a cada lado abajo. Depende un poco de una última muela llamada la muela del juicio. A veces no está. Estos molares tendrían una forma más o menos así. Es un esquema básico. Tiene varias puntas y sirve para moler. Ahora estas estructuras dentales estarían ancladas a los maxilares y los maxilares son parte del cráneo. Entonces acá, para dibujar el maxilar superior, esquematizo un poco el cráneo y este de acá sería el maxilar inferior. Aquí estarían las estructuras dentales, con un poco del maxilar superior para el medio perfil y un poco del maxilar inferior. Para el dibujo del rostro de frente sería más o menos así: un dibujo del maxilar superior y un dibujo del maxilar inferior. Este sería el esquema para una boca cerrada. Cuando vamos a dibujar la boca abierta, tenemos que tener en cuenta que no hay como tal un desplazamiento del maxilar inferior, sino una rotación a partir de el eje de la junta de ese costado, acá al lado de la oreja. Y por lo tanto, esta rotación implica un desplazamiento en forma de arco, con una separación máxima de 5.5 centímetros de apertura o de separación entre los dientes. Ahora, para el dibujo de medio perfil, dibujo un arco un poquito más sutil, pero me baso en las formas del dibujo de perfil para poder ubicar más o menos la forma del maxilar inferior, y lo mismo para este dibujo del rostro de frente. Entonces, teniendo en cuenta más o menos la reubicación del maxilar, como podemos ver, la mayor diferencia se encuentra en el mentón, mientras que en las líneas de la mandíbula, las líneas superiores de la mandíbula, hay poca diferencia. Acá redibujo el maxilar, los labios los separo, las comisuras se desvanecen y acá uno estas líneas al dibujo del maxilar. Se alcanzaría a ver un poco de la dentadura acá y hay unas líneas de expresión mucho más marcadas. Un poco de piel debajo del maxilar. Esta piel no puede ir a ninguna parte, debe quedarse acá, solamente que se compacta un poco. Sombras para los labios, más marcada esta línea de expresión, y ese sería el dibujo para el rostro de perfil con el maxilar abierto. Ahora el rostro de frente. Borro esto, redibujo la línea del maxilar. Acá arriba no hay mucha diferencia, la diferencia se encuentra más que todo acá en el mentón. Los labios los voy a adelgazar, voy a subir un poquito el límite de este labio. Las comisuras se desvanecen casi completamente. Y algo así estaría bien para la forma de los labios. Un poco de sombra en el labio superior, un poco de sombra debajo del labio inferior, separando ligeramente el mentón. Marco mucho más las líneas de expresión porque la piel se estira, y
ya tenía un dibujo básico de las estructuras dentales dentro de los maxilares. Voy a resaltar los dientes. No se alcanzan a ver todos los dientes, pero los dientes que dibuje deben ser los correctos. Acá serían 4 incisivos en el maxilar inferior, 2 caninos, y se alcanzarían a ver un par de premolares. Acá estaría el dibujo de la lengua. Oscurezco un poco porque en la parte interior de la boca no creo que alcance a llegar mucha luz. Resalto un poco los dientes. Y ya, esta sería la boca abierta para el rostro de frente. En ese momento puede verse un poco extraño porque no está acompañada de ninguna expresión, pero si le hago una expresión coherente quedará mucho mejor. Ahora dibujaré la boca abierta para el rostro de medio perfil. Como ya les había dicho, el dibujo del maxilar tenía un arco ligeramente más hacia atrás, no tan marcado como en el dibujo de perfil. Acá dibujo una forma de la boca abierta sin comisuras. Este lado del labio se va a ver más grueso para darle profundidad y grosor a la piel que forma los labios. Voy a bajar un poco el labio inferior. Acá el lado izquierdo se ve más grueso. Acá debajo del labio inferior había sombra, un poco más marcadas las líneas de expresión, y dibujaré los dientes en los maxilares. Estos dientes se encuentran mucho más en profundidad, por lo cual empezaría a dibujarlos un poco más hacia la derecha que los demás rasgos que forman el rostro. Sombreo bien, porque dentro de la boca es muy poco probable que llegue luz. Resalto un poco los dientes. Los resalto bien. Y este sería el dibujo del rostro y la cabeza de medio perfil con la boca abierta. Espero que les haya sido de utilidad y hasta pronto.